5 años escuchando el mismo mensaje, y justo cuando Mateo aprendió a vivir con el silencio, un teléfono vuelve a sonar, con la misma voz, pero esta vez, es una niña quien dice: ¿Eres tú, papá? Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El sonido del reloj era lo único que se atrevía a romper el silencio en el ático de Mateo. Tic-tac, tic-tac. Todo en ese lugar hablaba de poder. Los ventanales de cristal que mostraban la ciudad como si le perteneciera, los muebles impecables, el aroma tenue de madera y cuero caro. Pero había algo que no encajaba, algo invisible. Un vacío. Mateo estaba de pie frente a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, sin beberlo. Su reflejo en el cristal parecía el de un hombre completo, pero sus ojos lo delataban. Cansados. Lejanos. Rotos. Sobre la mesa detrás de él, un teléfono vibró suavemente. No era una llamada nueva. Era el mismo mensaje. Otra vez. Mateo cerró los ojos por un segundo, como si le doliera más escucharlo que ignorarlo. Pero aún así, caminó hacia el teléfono. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno cargara años de algo que nunca pudo soltar. Presionó reproducir. Y entonces, su voz. La voz de Ana. Suave. Temblorosa. Viva. Mateo, si estás escuchando esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. El aire en la habitación cambió. Mateo apretó la mandíbula. Su mano tembló apenas. No sé cómo empezar, pero hay algo que necesitas saber. Él ya lo sabía. O al menos, creía saberlo. 5 años escuchando ese mismo mensaje. 5 años pausándolo justo antes del final. 5 años sin permitirse escuchar lo que venía después. Porque algunas verdades podían destruir lo poco que quedaba de él. Detuvo el audio. Otra vez. Señor Mateo, su reunión está lista, dijo una voz desde el intercomunicador. Mateo no respondió de inmediato. Solo miró el teléfono. Cancele, dijo finalmente, con un tono seco. Pero señor, es una negociación de millones. Dije que la cancele. Silencio. En el mundo de Mateo, nadie cuestionaba 2 veces. Pero en su interior, todo era duda. Todo era ruido. Dejó el teléfono sobre la mesa, como si quemara. Y por un segundo, solo por un segundo, susurró. ¿Por qué no te quedaste, Ana? A kilómetros de distancia, en un pequeño barrio donde el ruido no era de silencio sino de vida, una niña observaba un teléfono viejo como si fuera un tesoro. ¿Segura que este número funciona?, preguntó, frunciendo el ceño. Anna, sentada frente a ella, sonrió con suavidad, aunque sus ojos no compartían la misma calma. Sí, debería funcionar. La niña inclinó la cabeza. ¿Y él va a contestar? Anna no respondió de inmediato. Sus dedos se entrelazaron sobre la mesa, tensos. No lo sé. La niña bajó la mirada al teléfono otra vez. ¿Y si no quiere hablar? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. Anna respiró hondo. A veces, las personas no saben que quieren algo, hasta que lo pierden. La niña no entendió del todo, pero asintió, porque confiaba en ella. ¿Puedo intentarlo?, preguntó con una pequeña chispa de emoción. Anna dudó. Ese número no era solo un número. Era un puente. A un pasado que había dejado atrás, o que había intentado dejar. Pero algunos lazos no se rompen tan fácil. Asintió lentamente. Solo, si contesta, sé amable,
Sí. La niña sonrió. Siempre soy amable. Tomó el teléfono con ambas manos, como si fuera algo frágil. Marcó el número con cuidado. 1, 2, 3 tonos. Nada. Anna soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero justo cuando la niña estaba a punto de colgar. Click. La llamada se conectó. Ambos mundos estaban a punto de chocar. ¿Tú qué harías en el lugar de Mateo? ¿Escucharías el final del mensaje o seguirías huyendo de la verdad? Escríbelo en los comentarios. Backhand index pointing down. El silencio al otro lado de la línea era denso. Pasado. Como si nadie se atreviera a hablar primero. La niña miró a Anna. Anna negó suavemente, como diciéndole, tú. La niña tragó saliva. Y entonces dijo, con voz pequeña pero firme. ¿Hola? Mateo, al otro lado, frunció el ceño. Esa no era la voz que esperaba. ¿Quién habla? Preguntó, su tono frío por costumbre, pero curioso sin querer. La niña dudó un segundo. Pero luego dijo algo que detuvo el mundo de Mateo. ¿Eres tú, papá? El tiempo no se detuvo. Se rompió. Mateo dejó de respirar por un segundo que se sintió eterno. ¿Qué dijiste? Su voz salió más baja de lo normal, como si temiera que repetirlo lo hiciera real. Al otro lado, la niña apretó el teléfono con más fuerza. ¿Eres tú, papá? La palabra quedó suspendida en el aire. Pasara. Imposible. Mateo cerró los ojos. Su corazón comenzó a golpear con una fuerza que no sentía desde hacía años. No, eso no podía ser. No tenía sentido. Te has equivocado de número, respondió rápidamente, casi como un reflejo, como si rechazarlo lo protegiera. Pero la niña no colgó. No, dijo con una seguridad suave, inocente, peligrosa. Mi mamá dijo que este era el número correcto. El mundo de Mateo se inclinó. ¿Tu mamá? Preguntó. Y por primera vez, su voz no tenía control. Silencio. Del otro lado, Anna apretó los ojos con fuerza, como si cada palabra fuera un paso hacia un precipicio. La niña giró levemente la cabeza hacia ella, buscando permiso. Anna no habló, pero tampoco la detuvo. Sí, continuó la niña. Se llama Anna. El vaso de whisky cayó al suelo. Se hizo añicos. Pero Mateo ni siquiera lo miró. Porque en ese instante, algo dentro de él también se rompió. No, susurró. No puede ser. Su mente corrió hacia atrás. 5 años. 5 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de noches escuchando un mensaje que nunca terminaba. Y ahora, una niña. ¿Dónde está ella? Preguntó de golpe. Su voz ya no era fría, era urgente, desesperada. La niña dudó. Miró a Anna otra vez. Esta vez, Anna respiró hondo, y asintió. Lentamente. Como si estuviera entregando algo que ya no podía retener. La niña volvió al teléfono. Está aquí conmigo. El corazón de Mateo se detuvo, y luego explotó en su pecho. Quiero hablar con ella. Ahora. Pero Anna no tomó el teléfono. No podía. Sus manos temblaban. Sus ojos se llenaron de algo que llevaba años conteniendo. La niña bajó la mirada. Dice que, no puede. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier verdad. Mateo sintió rabia, confusión, dolor. 5 años, murmuró, casi para sí mismo. 5 años y no puede hablar conmigo. Su voz comenzó a elevarse, cargada de todo lo que nunca dijo. ¿Sabes cuántas veces escuché su voz? ¿Sabes cuántas veces? Se detuvo, porque algo no encajaba. Su mirada se perdió en el vacío. ¿Cuántos años tienes?, preguntó de repente. La niña sonrió levemente, sin entender el peso de la pregunta. 4. El aire desapareció. Todo encajó, demasiado bien. Demasiado tarde. Mateo retrocedió un paso, como si el mundo lo hubiera empujado. No, su voz se quebró. Eso significa que... Sus ojos se llenaron de una verdad que llevaba 5 años evitando. El final del mensaje. Ese final que nunca escuchó. Su respiración se volvió inestable. Pásale el teléfono, dijo esta vez, no como orden, sino como súplica. La niña levantó el teléfono hacia Anna. Anna lo miró como si fuera un juicio. Como si al tomarlo,
todo cambiara para siempre. Sus dedos rozaron el aparato. Se detuvieron. Temblaron. Mateo esperó. Por primera vez en su vida. Sin poder controlar nada. Anna. Su voz fue apenas un hilo. Por favor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces, un sonido. Un pequeño movimiento. Pero no fue Anna tomando el teléfono. Fue la llamada cortándose. Pep. Mateo se quedó inmóvil. El teléfono aún en su oído. La línea muerta. Su reflejo en el cristal ahora era el de un hombre completamente expuesto. Sin respuestas. Sin control. Sin ella. Sus manos comenzaron a temblar. Miró el teléfono. Luego la mesa. Luego el suelo. Y finalmente, ese pequeño icono de audio. El mensaje. Ese maldito mensaje que había evitado durante 5 años. Sus dedos dudaron. Su corazón gritaba que no. Pero esta vez, no podía huir. No después de escuchar esa voz. No después de escuchar esa palabra. Papá. Presionó reproducir. La voz de Anna volvió. Mateo, si estás escuchando esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. Sus ojos se cerraron. Esta vez no lo detuvo. Estoy embarazada. El mundo se rompió por segunda vez. Y no sé cómo decírtelo, porque tengo miedo. Miedo de que no lo quieras, miedo de perderte, pero más miedo de perder lo que está creciendo dentro de mí. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Pesadas. Si decides no buscarme, lo entenderé. Pero si alguna vez escuchas esto completo, significa que aún hay algo de nosotros que vale la pena salvar. El mensaje terminó. Pero Mateo no se movió. Porque ahora entendía que no solo había perdido a Anna. Había perdido 5 años de la vida de su hija. 5 años. Que no volverían jamás. Si estuvieras en el lugar de Mateo, ¿lo perdonarías por no haber escuchado el mensaje antes? ¿O ya es demasiado tarde? Déjalo en los comentarios. Backhand index pointing down. En el otro lado de la ciudad, la niña miraba el teléfono apagado. ¿Por qué colgaste?, preguntó con inocencia. Anna no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que ya no podía esconder. Porque algunas conversaciones, dijo en voz baja, cambian todo. La niña frunció el ceño. Es mi papá. Ana cerró los ojos. Y por primera vez en 5 años, no huyó de la verdad. La niña sonrió, como si el mundo acabara de regalarle algo hermoso. Pero Anna solo sintió miedo. Porque sabía que Mateo ahora también conocía la verdad. Y eso significaba solo una cosa. Él vendría. El amanecer encontró a Mateo despierto. No había dormido. No podía. La ciudad comenzaba a moverse lentamente bajo sus pies, pero dentro de él, todo seguía detenido en ese momento. Estoy embarazada. Papá. Las palabras se repetían como un eco que no se apagaba. Mateo se apoyó en la encimera de mármol de su cocina, con las manos tensas, los nudillos blancos. Frente a él, el teléfono. Ese mismo teléfono que había ignorado durante 5 años. Ese mismo teléfono que ahora, lo había cambiado todo. No puede ser así, murmuró, como si negar la realidad pudiera deshacerla. No después de tanto tiempo. Su reflejo en el acero pulido le devolvió una mirada que no reconocía. No era el hombre que controlaba imperios. Era un hombre que había perdido algo, sin siquiera saberlo. Señor Mateo, dijo su asistente desde la puerta, con cautela. Tiene 3 reuniones importantes hoy. Cancelalas. La respuesta fue inmediata. Todas. El asistente dudó. Pero señor, eso podría afectar. Mateo giró la cabeza lentamente. Sus ojos no eran negociables. Dije que las canceles. El asistente asintió y salió sin decir una palabra más. Por primera vez en años. El dinero no importaba. Nada importaba. Excepto una verdad que no sabía cómo enfrentar. A varios kilómetros de distancia, Anna también estaba despierta. Pero no por decisión. La niña dormía en el pequeño sofá, abrazando una almohada vieja, con una sonrisa suave en el rostro, como si el mundo fuera un lugar seguro. Anna la observaba desde la cocina.
con una taza de café frío entre las manos. ¿Qué hice?, susurró. Había evitado esa llamada durante años. Había construido una vida lejos de Mateo, lejos de ese pasado que dolía demasiado. Pero en un segundo, todo había regresado. La voz de él, su tono, su forma de decir su nombre. Cerró los ojos con fuerza. No, no puedo volver ahí. Porque volver significaba recordar. Y recordar significaba revivir el momento en que él no estuvo. El momento en que eligió el silencio. Mateo no lo pensó más. Tomó su abrigo, las llaves, el teléfono. Necesitaba respuestas. Necesitaba verla. Necesitaba entender. Pero justo cuando iba a salir, se detuvo. Su mano en la manija. Su respiración pesada. ¿Y si no quiere verme? La duda lo golpeó con fuerza. Porque por primera vez, no tenía el control. No podía comprar una respuesta. No podía exigir una explicación. Solo podía pedir. Y eso era algo que Mateo no sabía hacer. Retrocedió un paso. Luego otro. Dejó caer las llaves sobre la mesa. No, dijo en voz baja. Esto no cambia nada. Pero su voz no tenía convicción. Ella decidió irse. Ella no me buscó. Ella se detuvo. Porque en el fondo, sabía la verdad. El mensaje. Él nunca lo escuchó. Nunca supo. Pero tampoco buscó. Nunca luchó. Nunca preguntó lo suficiente. Eligió el orgullo. Eligió el silencio. Y ahora, ese silencio tenía un nombre. Una voz. Una hija. Mateo apretó los ojos con fuerza. No puedo aparecer así, después de 5 años. Se dejó caer en el sofá, pasando una mano por su rostro. Por primera vez, se sintió pequeño. Mientras tanto, la niña despertó. Mamá. Anna reaccionó de inmediato. Aquí estoy, mi amor. La niña se incorporó, frotándose los ojos. Soñé con él. Anna sintió un nudo en el pecho. ¿Con quién? La niña sonrió. Con papá. Silencio. Era alto, continuó la niña, emocionada. Y tenía una voz bonita, como la de ayer. Anna forzó una sonrisa. Sí. ¿Cuándo lo voy a conocer? La pregunta llegó. Como una promesa que Anna no sabía si podía cumplir. Se acercó lentamente y se sentó junto a ella. No lo sé, cariño. La niña frunció el ceño. ¿No quieres que lo conozca? Anna la miró. Y en ese momento, no estaba viendo solo a su hija. Estaba viendo a Mateo. En sus ojos. En su sonrisa. En todo lo que había intentado olvidar. No es eso. Entonces, ¿qué es? Anna respiró hondo. A veces, las personas que queremos, dijo con cuidado, no saben cómo amar correctamente. La niña inclinó la cabeza. Papá no sabe amar. Anna cerró los ojos por un segundo. No lo sé, respondió con honestidad. Pero en su interior, sabía que no era tan simple. Mateo sí sabía amar. Pero lo hacía mal. Tarde. A medias. Y ahora, quizás demasiado tarde. Mateo miraba el teléfono. Una y otra vez. Como si esperara que volviera a sonar. Pero no lo hizo. El silencio era su castigo. Se levantó de golpe. Basta. Tomó el teléfono y buscó el número. Ese número que ahora conocía demasiado bien. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Si llamo, todo cambia. Pero no llamar. También. Cerró los ojos. Y presionó. El tono comenzó a sonar. 1, 2, 3. Anna miró el teléfono vibrar sobre la mesa. Su corazón se aceleró. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era. Lo sabía. La niña miró el teléfono también. Es él. Anna no respondió. Solo observó. El teléfono seguía sonando. Insistent. Como si no fuera a rendirse. Como si esta vez, Mateo no fuera a dejar ir la oportunidad. Pero Anna sí podía. Extendió la mano. Y con un solo movimiento, silenció la llamada. El sonido desapareció. Pero la tensión. No. La niña la miró, confundida. ¿Por qué no contestas? Anna bajó la mirada. Porque no estoy lista.
Del otro lado. Mateo escuchó el silencio. Luego el corte. Otra vez. Su mandíbula se tensó. Está huyendo, murmuró. Pero esta vez. No iba a dejarlo así. No después de todo. No puedes desaparecer otra vez, Anna. Sus ojos se endurecieron, pero no por orgullo. Por decisión. No esta vez. ¿Crees que Anna está haciendo lo correcto al evitarlo? ¿O Mateo merece una oportunidad de explicar todo? Cuéntamelo en los comentarios. Backhand index pointing down. Dos corazones. Dos decisiones. Dos pasados que aún sangraban. Pero un mismo destino. Que ninguno de los dos podía seguir evitando. Porque esta vez, el silencio ya no era suficiente. Mateo no era un hombre que dejara cabos sueltos. Y esta vez, Anna no sería uno de ellos. Encuéntrala, dijo, con la voz baja pero firme, mientras dejaba el teléfono sobre la mesa de su despacho. Su asistente dudó apenas un segundo. Señor, estamos hablando de una investigación personal. Mateo levantó la mirada. Estamos hablando de mi hija. El silencio que siguió fue inmediato. Nadie hizo más preguntas. Horas después, un nombre, una dirección, un barrio que Mateo nunca había pisado, demasiado lejos de su mundo de vidrio, acero y control. Pero no lo dudó. Condujo él mismo, sin chofer, sin seguridad, sin nada que lo protegiera de lo que estaba a punto de enfrentar. El contraste fue brutal. Las calles eran estrechas, llenas de vida, de ruido, de gente que caminaba rápido porque no tenía otra opción. Mateo detuvo el auto frente a una casa pequeña, con pintura desgastada y una ventana medio abierta. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Aquí, murmuró. Apagó el motor. Pero no salió. Sus manos seguían en el volante, tensas. 5 años, susurró. 5 años sin saber. 5 años sin estar. 5 años, que no podía recuperar. Respiró hondo. Y finalmente, abrió la puerta. Dentro de la casa, Anna sintió algo. No era un sonido. No era una voz. Era una presencia. Como si el pasado hubiera cruzado la puerta sin pedir permiso. Se levantó lentamente. Quédate aquí, le dijo a la niña. Pero la niña ya estaba de pie. Es él. Anna no respondió. Porque en ese momento, un golpe en la puerta lo dijo todo. Toc, toc. El mundo se detuvo. Anna cerró los ojos. Llegó. Mateo estaba frente a la puerta. Esperando. Por primera vez en su vida. Sin saber qué decir. Sin saber qué hacer. Sin saber si sería recibido o rechazado. Levantó la mano para tocar de nuevo. Pero la puerta se abrió antes. Y ahí estaba. Anna. 5 años después. El tiempo no la había borrado. La había cambiado. Había algo más fuerte en su mirada, pero también más cansado. Más real. Mateo se quedó sin palabras. Todo lo que había preparado en su mente, desapareció. Hola, dijo finalmente, en voz baja. Anna lo miró. En silencio. Como si lo estuviera midiendo. Como si estuviera decidiendo si ese hombre merecía estar ahí. No deberías haber venido, respondió ella. Directa. Fría. Pero su voz tembló apenas. Mateo tragó saliva. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? La pregunta fue rápida. Cortante. ¿Por qué? Se detuvo. Porque la verdad era demasiado grande para decirla en una sola palabra. Porque necesito respuestas. Anna soltó una pequeña risa sin humor. Ahora. Eso dolió. Y debía doler. No sabía. Anna, dijo él, con honestidad. Nunca escuché el final del mensaje. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Anna bajó la mirada. Ese es el problema, Mateo, susurró. Nunca escuchaste lo suficiente. Las palabras se clavaron. Pero Mateo no retrocedió. Estoy aquí ahora. Ahora no es suficiente. Para mí sí. Pero no es solo sobre ti. Silencio. Tenso. Denso. Real. Un pequeño sonido rompió el momento. Un paso. Suave. Inseguro. Mateo giró la cabeza. Y entonces la vio. La niña. De pie en el pasillo.
mirándolo como si fuera un extraño, pero también algo más, algo que no sabía cómo nombrar. Mateo sintió que el aire desaparecía. Hola, dijo, apenas. La niña inclinó la cabeza. ¿Eres tú? No terminó la frase. Pero no hacía falta. Mateo asintió lentamente. Creo que sí. Anna cerró los ojos un segundo. Esto, ya estaba pasando. No había vuelta atrás. La niña caminó unos pasos más cerca. Sin miedo. Solo curiosidad. Mamá dice que no sabes amar bien, soltó de repente. El golpe fue inesperado. Mateo parpadeó. Luego, dejó escapar una pequeña exhalación. Puede que tenga razón. La niña lo observó, como si estuviera evaluando esa respuesta. ¿Pero quieres intentarlo? ¿No? Preguntó. Esa pregunta fue más poderosa que cualquier acusación. Mateo miró a Anna, luego a la niña, y respondió con una verdad que nunca antes había dicho en voz alta. Sí. El silencio cambió. Ya no era hostil. Era incierto. Frágil. Como algo que apenas comenzaba a formarse. Anna cruzó los brazos. Esto no es un juego, Mateo. Lo sé. No puedes entrar y salir cuando quieras. No lo haré. No puedes prometer algo que no sabes si puedes cumplir. Mateo dio un paso adelante. No invadiendo. Pero tampoco huyendo. No prometo perfección, dijo. Pero sí, que no voy a desaparecer otra vez. Anna lo miró, buscando grietas. Mentiras. Algo que le diera una razón para cerrarle la puerta. Pero no encontró nada. Solo, verdad. Y eso era lo más peligroso. ¿Cómo te llamas? Preguntó Mateo, mirando a la niña. La niña sonrió. Lucía. El nombre cayó suave, pero dejó una marca. Es bonito, dijo él. Mamá lo eligió, respondió con orgullo. Mateo asintió. Tiene buen gusto. Anna rodó los ojos levemente, pero no pudo evitar que una pequeña chispa cruzara su expresión. La tensión bajó apenas. Solo un poco. Lo suficiente para respirar. Pero entonces, la realidad volvió. Esto no cambia nada, dijo Anna. Mateo lo miró. Lo cambia todo. No para mí. Para ella sí. Ambos miraron a Lucía. Y en ese momento, entendieron que ya no se trataba de ellos. Si estuvieras en el lugar de Anna, ¿dejarías que Mateo entre en la vida de la niña después de 5 años? ¿O cerrarías la puerta para siempre? Escríbelo en los comentarios. Backhand index pointing down. El viento entró por la ventana abierta, moviendo ligeramente las cortinas, como si algo invisible estuviera empujando la historia hacia adelante. Anna respiró hondo, y dio un paso hacia un lado. No completamente, pero lo suficiente. 5 minutos, dijo finalmente. Mateo asintió, pero en su interior, sabía que esos 5 minutos podían cambiar toda su vida. El reloj en la pared marcaba cada segundo con una precisión incómoda. 5 minutos. Eso fue lo que Anna le dio. Pero dentro de esa pequeña sala, el tiempo parecía moverse diferente. Más lento. Más pesado. Mateo estaba sentado en una silla sencilla, demasiado pequeña para alguien acostumbrado a controlar salas enteras. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, tensas, como si no supiera dónde colocarlas. Frente a él, Lucía, balanceando suavemente sus pies, observándolo con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no se aprende, se siente. Anna permanecía de pie, cerca de la ventana, como si necesitara una salida, como si en cualquier momento, todo pudiera romperse otra vez. ¿Te gustan los cuentos?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Lucía asintió. Sí, mamá me cuenta uno todas las noches. Mateo sonrió levemente. ¿Y cuál es tu favorito? Lucía lo pensó un segundo. El de la princesa que espera, pero no a un príncipe. Mateo levantó una ceja, intrigado. Oh no. La niña negó con la cabeza. No. Ella espera a alguien que, sí regrese. El aire cambió. Mateo miró a Anna. Anna no lo miró a él. Pero su silencio hablaba. Lucía, dijo Anna suavemente, ¿por qué no vas a buscar tus colores?
La niña hizo un pequeño puchero. Pero quiero quedarme. Solo un momento. Lucía dudó, pero obedeció. Se levantó y caminó hacia la otra habitación, mirando hacia atrás una última vez. Cuando desapareció, el silencio explotó. No tenías derecho, dijo Anna, sin girarse. Su voz era baja, pero cargada. ¿A qué?, preguntó Mateo, aunque en el fondo, lo sabía. Anna así giró lentamente. Sus ojos estaban llenos de años. A aparecer así. A mirarla como si nada hubiera pasado. Mateo se puso de pie. No estoy actuando como si nada hubiera pasado. Claro que sí, respondió ella, acercándose un paso. Vienes aquí, haces preguntas, sonríes, como si 5 años no existieran. Porque no sabía, Anna. Pero no quisiste saber. El grito rompió el aire. Por primera vez, la emoción salió sin filtro. Mateo se quedó inmóvil. Te dejé un mensaje, continuó ella, con la voz temblando. Un mensaje donde te decía todo, donde te pedía que eligieras. Nunca lo escuché completo. Ese es el punto. Silencio. Pasado. Cortante. Anna pasó una mano por su rostro. Siempre fue así contigo, Mateo, susurró. A medias. Solo lo que podías manejar, solo lo que no te hacía sentir demasiado. Las palabras dolieron. Porque eran verdad. Mateo bajó la mirada. Tenía miedo, admitió finalmente. Anna soltó una risa amarga. ¿Miedo? Sí. Ella lo miró, incrédula. Eres un hombre que controla millones, Mateo. ¿Miedo de qué? Él levantó la mirada. Y por primera vez, no había poder en ella. Solo honestidad. The dirt. El silencio cambió. No desapareció. Pero se suavizó. Cada vez que escuchaba tu voz, continuó él, sentía que algo no estaba bien. Y si escuchaba el final, iba a hacerlo real. Anna lo observó. Así que elegiste no saber. Elegí no romper lo poco que me quedaba de ti. Anna negó lentamente. No, Mateo, eleges no lugar. Esa frase. Se quedó. Se instaló. Y no se fue. Mateo respiró hondo. ¿Por qué no me buscaste después? La pregunta era justa. Necesaria. Dolorosa. Anna bajó la mirada. ¿Por qué esperé? ¿Cuánto? Meses. Y luego. Luego entendí. Mateo frunció el ceño. ¿Qué entendiste? Anna levantó la mirada. Y esta vez, no había rabia. Solo tristeza. Que no ibas a venir. El golpe fue silencioso. Pero devastador. Estaba sola, Mateo, continuó ella. Embarazada. Asustada. Sin saber qué hacer. Y tú, no estabas. Mateo sintió que algo dentro de él se hundía. Y cuando nació Lucía, su voz se quebró apenas. No iba a permitir que creciera esperando a alguien que no llega. Silencio. Así que decidiste por los dos, dijo él. Decidí por ella. La diferencia era clara. Irrefutable. Desde la otra habitación, se escuchó la voz de Lucía cantando suavemente. Innocent. Ajena al peso de esa conversación. Mateo cerró los ojos un segundo. Me la quitaste, dijo en voz baja. Anna reaccionó de inmediato. No. Un paso al frente. Firme. No te quite nada. Tú no estabas. Pero era mi hija. Entonces debiste estar ahí. El silencio volvió. Pero esta vez, no había nada más que decir. Lucía regresó, sosteniendo una hoja de papel. Mira, dijo emocionada. Ambos la miraron. Ella levantó el dibujo. Eran 3 figuras. Una mujer, una niña y un hombre. De la mano. Mateo sintió que el aire le faltaba. ¿Quiénes son?, preguntó, aunque ya lo sabía. Lucía sonrió. Nosotros. Ana cerró los ojos. Mateo no pudo. Porque por primera vez, estaba viendo todo lo que había perdido. Y todo lo que, tal vez aún podía salvar. Después de escuchar la verdad, ¿crees que Mateo merece formar parte de la vida de Lucía? ¿O el pasado es demasiado fuerte para perdonarlo? Déjamelo en los comentarios. Backhand index pointing down.
Mateo se agachó lentamente frente a Lucía. ¿Puedo quedarme un poco más?, preguntó, mirando el dibujo. Lucía miró a su madre. Anna dudó. Pero esta vez, no dijo que no. Un poco más, respondió finalmente. Mateo asintió. Pero dentro de él, sabía algo con absoluta claridad. Esto no era suficiente. 5 minutos. Una conversación. Un dibujo. Nada de eso iba a borrar 5 años. Pero era un comienzo. Fragile. Doloroso. Real. Y mientras el sol comenzaba a bajar, iluminando esa pequeña casa con una luz cálida, 3 vidas, que una vez estuvieron separadas, comenzaban, lentamente, a enfrentarse a la verdad que las unía. El tiempo dejó de sentirse como un enemigo. Por primera vez desde que cruzó esa puerta, Mateo no estaba contando segundos. Estaba presente. Lucía se sentó en el suelo con sus colores, extendiendo varias hojas frente a ella. Mateo dudó un instante antes de bajar también, acomodándose torpemente en el piso, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a ese tipo de cercanía, ni a ese tipo de vida. ¿Sabes dibujar?, preguntó ella, levantando un lápiz. Mateo soltó una leve risa. No muy bien. Entonces te enseño, respondió Lucía con total seguridad. Anna, desde la cocina, observaba en silencio. No intervenía. Pero tampoco se iba. Sus brazos estaban cruzados, como si todavía necesitara proteger algo, o protegerse a sí misma. Mira, dijo Lucía, tomando la mano de Mateo sin pensarlo. Ese simple contacto lo desarmó. Sus dedos eran pequeños, cálidos, reales. No era una idea. No era una posibilidad. Era su hija. Mateo contuvo la respiración por un segundo. Primero haces un círculo, explicó ella, guiando su mano sobre el papel. Luego los ojos, así. Mateo la miraba más a ella que al dibujo. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña expresión. Buscando encontrarse en ella. ¿Y esto?, preguntó él, señalando una línea torcida. Lucía rió. Eso es la sonrisa. Pero te salió rara. Mateo sonrió también. Creo que necesito más práctica. No pasa nada, dijo ella, encogiéndose de hombros. Yo también me equivoco. Esa frase, tan simple, pero tan honesta, golpeó algo dentro de él, porque él no se había permitido equivocarse. Nunca. Y tal vez, por eso había perdido tanto. Anna se movió ligeramente, apoyándose en la encimera. Observaba a Mateo con una mezcla de emociones que no podía ordenar. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca así. Nunca tan Jimeno. Nunca tan tranquilo. ¿Siempre trabajas tanto?, preguntó Lucía de repente. Mateo parpadeó. ¿Por qué lo dices? Porque mamá dice que las personas importantes siempre están ocupadas. Mateo miró a Anna. Anna no apartó la mirada. Antes sí, respondió él con sinceridad. Trabajaba mucho. ¿Y ahora? La pregunta quedó flotando. Mateo dudó. Pero luego, ahora creo que quiero aprender a usar mi tiempo mejor. Lucía sonrió. Entonces puedes venir a dibujar conmigo más veces. El corazón de Mateo se tensó. Esa invitación era todo. Pero también era frágil. Me gustaría, respondió suavemente. El ambiente cambió. Ya no había solo tensión. Había pequeños momentos de paz. Lucía comenzó a contarle historias sin filtro. Sobre su escuela. Sobre una amiga que siempre le quitaba los colores. Sobre cómo una vez se cayó corriendo y no lloró. Mateo escuchaba. De verdad escuchaba. Como nunca antes había escuchado a nadie. ¿Y tú lloras?, preguntó ella de repente. Mateo se quedó en silencio. A veces, respondió finalmente. Lucía inclinó la cabeza. Mamá dice que llorar no es malo. Mateo miró a Anna otra vez. Tu mamá es muy sabia. Anna no respondió. Pero su expresión se suavizó apenas. El sol comenzaba a bajar. La luz entraba por la ventana, tiñendo todo de un tono cálido. Casi, como un recuerdo. Lucía bostezó. Tengo sueño. Anna se acercó. Ven, vamos a descansar un poco. La niña se levantó,
Pero antes de irse, miró a Mateo. ¿Te vas a ir? La pregunta fue directa. Sin miedo. Sin filtro. Mateo sintió el peso de esa mirada. Tengo que irme por hoy, respondió con cuidado. La niña bajó la mirada. Ah. Ese pequeño sonido fue más doloroso que cualquier reproche. Mateo se inclinó un poco hacia ella. Pero voy a volver. Lucía lo miró de nuevo. ¿De verdad? Mateo sostuvo su mirada. Y por primera vez, hizo una promesa sin esconderse. ¿De verdad? La niña sonrió. Y eso fue suficiente. Por ahora. Anna la llevó a la habitación. La puerta se cerró suavemente. Y el silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Mateo se puso de pie lentamente. Gracias, dijo. Anna se quedó de espaldas por un momento. Luego se giró. No me des las gracias todavía. Mateo asintió. Tienes razón. Un pequeño silencio. Ella es increíble, añadió él. Anna no pudo evitar una leve sonrisa. Lo es. Say parece ti. También a ti. Esa admisión fue nueva y peligrosa. Mateo dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. Anna. Ella lo miró. No voy a pedirte que olvides nada. Bien. Pero tampoco voy a irme otra vez. Anna lo observó en silencio. Evaluando. Midiendo. No basta con decirlo, respondió. Lo sé. Tienes que demostrarlo. Mateo asintió. Entonces eso haré. Un momento de quietud. De esos que no necesitan palabras, pero que lo dicen todo. ¿Por qué ahora? Preguntó Anna finalmente. ¿Por qué quieres esto ahora? Mateo no dudó esta vez. Porque ahora sé lo que perdí. Anna sostuvo su mirada. ¿Y si no hubiera llamado? Silencio. Mateo bajó la mirada apenas. No lo sabría, admitió. La verdad, dolía. Pero también era necesaria. Anna respiró hondo. No quiero que la lastimes. No lo haré. No quiero que aparezcas y desaparezcas. No lo haré. No quiero promesas vacías. Mateo dio un paso más cerca. Entonces no te prometo nada que no pueda cumplir. Anna lo miró. Y por primera vez, no vio al hombre que la había dejado atrás. Vio al hombre que, tal vez estaba intentando quedarse. ¿Crees que Mateo realmente ha cambiado? ¿O solo está reaccionando al momento? ¿Tú confiarías en él después de todo lo que pasó? Escríbelo en los comentarios. Backhand index pointing down. Mateo finalmente abrió la puerta. El aire fresco de la tarde entró suavemente. Vendré mañana, dijo. Anna no respondió de inmediato. Pero tampoco dijo que no. Veremos, fue todo lo que dijo. Pero en su tono, ya no había rechazo. Solo cautela. Mateo salió. La puerta se cerró detrás de él. Pero esta vez, no se sintió como un final, sino como un inicio. Dentro de la habitación, Lucía, medio dormida, susurró. Se fue. Anna se sentó a su lado. Sí. Va a volver. Anna dudó. Pero luego, acarició su cabello suavemente. Eso dijo. Lucía sonrió con los ojos cerrados. Entonces está bien. Anna la observó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente al miedo. Algo pequeño, pero real. Esperanza. La lluvia comenzó sin aviso. Primero fueron gotas suaves, luego un ritmo constante que golpeaba la ciudad como un recuerdo insistente. Mateo estaba en su auto, detenido frente al semáforo, pero no veía el tráfico. Veía a Lucía. Su risa. Su mano pequeña tomando la suya. Y luego, el silencio de Anna cuando se despidió. Veremos. Esa palabra no era un sí. Tampoco era un no. Y eso era lo peor. Porque dejaba todo en el aire. Mateo apretó el volante. Estoy haciendo esto bien, murmuró para sí mismo. Por primera vez, lo estoy haciendo bien. Pero la duda no se iba. Se había quedado a vivir dentro de él. En la casa, Anna cerró la puerta tras Mateo y se quedó inmóvil. Lucía ya dormía. El silencio era más profundo ahora. Más pesado. Como si la casa estuviera esperando algo. Anna apoyó la frente contra la puerta.
No confíes demasiado, susurró para sí misma. Porque lo había visto antes. Promesas. Miradas. Regresos temporales. Y luego. Vacío. El teléfono vibró sobre la mesa. Anna lo miró. No necesitaba verlo para saber. Pero aún así. Lo miró. Número desconocido. Su corazón se tensó. Contestó. Sí. Silencio. Luego. La voz. Anna. Su cuerpo se congeló. No era Mateo. Era otra voz. Una voz del pasado que no debía volver. Pensé que no volvería a escucharte, dijo el hombre al otro lado. Anna cerró los ojos con fuerza. ¿Qué quieres, Daniel? A nombre. Un error del pasado. Una historia que nunca terminó bien. Solo hablar. No tengo nada que decirte. Escuché que, él volvió. Silencio. Demasiado rápido. Demasiado preciso. Anna abrió los ojos lentamente. Eso no es asunto tuyo. Tiene todo que ver conmigo si estás arrastrando a una niña en esto. El aire cambió. Frío. Cortante. No hables de ella, dijo Anna, firme por primera vez. ¿Sabes cómo terminan estas historias, Anna? Él no va a quedarse. Esa frase. Se clavó. Porque era el miedo que ella no decía en voz alta. No sabes nada, respondió. Pero su voz, ya no era tan firme. Sé lo suficiente, insistió Daniel. Un hombre así no cambia. Vuelve cuando quiere, y se va cuando le conviene. Anna apretó el teléfono con fuerza. No lo conoces. Lo suficiente para saber que ya te rompió una vez. Silencio. Doloroso. Real. Y luego, la llamada terminó. Anna se quedó quieta. El teléfono aún en su mano. Pero ya no lo escuchaba. Solo escuchaba sus pensamientos. Las dudas. Las heridas viejas. Las promesas rotas. Y el miedo. El mismo miedo de hace 5 años. Al día siguiente, Mateo volvió. Pero no llegó solo. Anna abrió la puerta lentamente. Y lo vio. Un hombre con traje oscuro. Maletín en mano. Expresión fría. Professional. Buenos días, dijo él. Anna frunció el ceño. ¿Quién es usted? Mateo apareció detrás. Es mi abogado. El mundo de Anna se detuvo. ¿Abogado? Mateo no la miró como el día anterior. Algo había cambiado. Necesitamos hablar de custodia. Silencio. Denso. Explosivo. Lucía apareció detrás de Anna. Papá. Mateo se giró hacia ella. Y por un segundo, su expresión suavizó. Pero solo por un segundo. Anna dio un paso adelante. ¿Qué es esto? Mateo respiró hondo. No voy a perderla otra vez. Las palabras golpearon. Perderla, repitió Anna. Ella nunca fue tuya para empezar. Esa frase lo rompió. El abogado habló. Frío. Legal. Señora, mi cliente tiene derechos como padre biológico. Basta, interrumpió Anna. Lucía retrocedió un paso. Asustada. Mateo lo notó. Y algo dentro de él se quebró. No es así como quiero hacer esto, dijo Mateo de inmediato. Anna lo miró con rabia contenida. Pero lo estás haciendo. Silencio. Lucía empezó a llorar. Su voz pequeña cortó todo. ¿Por qué están peleando? Mateo dio un paso hacia ella. No estamos peleando contigo. Pero sí por mí, gritó la niña. Silencio absoluto. Anna la abrazó de inmediato. Nadie te va a llevar, susurró. Pero su mirada estaba en Mateo. Y esta vez, era miedo puro. Mateo levantó las manos lentamente. No quiero hacerle daño. Ya lo estás haciendo, respondió Anna. El abogado intentó hablar otra vez. Pero Mateo lo detuvo. Sao. Señor. Sal de aquí. El abogado dudó, luego salió. La puerta se cerró. Y el silencio regresó. Pero ahora, era peor. Mateo miró a Anna. No sabía cómo hacerlo. Siempre hay otra forma. Tenía miedo de que me la quitaras. Anna rió sin humor. Yo. No tú, el sistema. El pasado. Todo. Anna negó lentamente. Entonces no confías en mí.
Esa frase fue definitiva. Lucía seguía llorando. Mamá. Anna la apretó más fuerte. Estoy aquí. Mateo dio un paso atrás. No quería esto. Pero lo hiciste. Silencio. Y entonces, Anna dijo la frase que lo destruyó por completo. No eres seguro para ella. Mateo se quedó inmóvil. ¿Qué? No todavía. Anna. Te fuiste una vez. Silencio. Y yo no puedo dejar que eso vuelva a pasar. Mateo la miró. Y por primera vez, no tenía respuesta. ¿Quién tiene razón aquí? Mateo intentando proteger su hija o Anna intentando protegerla del dolor. O ambos están equivocados. Déjalo en comentarios. Backhand index pointing down. Mateo bajó la mirada. Luego miró a Lucía. Ella lo miró de vuelta. Con ojos llenos de confusión. Y ese fue el golpe final. Mateo dio un paso atrás. Voy a arreglar esto, susurró. Pero Anna no respondió. Y cuando Mateo se fue otra vez, no fue como antes. Esta vez, no dejó esperanza. Dejó miedo. El silencio después de la tormenta no trajo paz. Solo preguntas. Mateo conducía sin rumbo por la ciudad mientras la lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera entrar en su cabeza y obligarlo a pensar más rápido, más claro, más fuerte. Pero no podía. Porque cada pensamiento volvía al mismo lugar. Lucía llorando. Anna mirándolo como un extraño. Y esas palabras. No eres seguro para ella. Apretó el volante. No, murmuró. No es así. Pero ni siquiera él sonaba convencido. Detuvo el coche en un estacionamiento vacío. Apagó el motor. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue insoportable. En el asiento trasero había una pequeña hoja de papel. El dibujo de Lucía. 3 figuras. Una familia. Una que aún no existía, pero que ella había imaginado. Mateo la tomó con cuidado. Sus dedos temblaban. ¿Qué estoy haciendo?, susurró. Flashbacks golpearon sin permiso. Anna embarazada. Anna sola. El mensaje sin terminar. Su miedo. Su huida. Su silencio. Y ahora, el precio. Mateo cerró los ojos. No puedo perderla otra vez. Pero la pregunta era más profunda. ¿Ya la había perdido? En la casa, Anna no dormía. Lucía dormía profundamente, agotada por el llanto del día anterior. Pero Anna no podía cerrar los ojos. Sentada en el borde de la cama, miraba la pequeña mano de su hija. Lo siento, susurró. No sabía si hablaba con Lucía, o con Mateo, o con ella misma. El teléfono vibró. Anna lo miró, pero no contestó. Esta vez, ya sabía quién era. Mateo. Otra vez. Y esta vez, no dejó de llamar. En el tercer intento, Anna contestó. ¿Qué quieres ahora? Su voz era fría, cansada. Mateo respiró hondo al otro lado. No voy a pelear contigo. Ya lo hiciste. Silencio. Mateo bajó la mirada. Sí, y lo siento. Anna cerró los ojos. Una disculpa. Demasiado tarde. O tal vez, no. No quiero abogados, continuó Mateo. No quiero pelis. Entonces, ¿qué quieres? Esa pregunta lo detuvo. Porque esta vez, no podía improvisar. No podía esconderse detrás del dinero. Detrás del poder. Detrás del miedo. Mateo tragó saliva. Quiero ser su padre. Silencio. Anna apretó el teléfono. Eso no es algo que se diga. Lo sé. Es algo que se demuestra. Lo sé. Cada respuesta era más honesta que la anterior. Anna caminó lentamente hacia la ventana. ¿Y si ya es tarde? Esa pregunta lo atravesó. Mateo cerró los ojos. Entonces quiero intentarlo igual. Silencio. Pero Anna no respondió. Anna, su voz bajó. No me estás respondiendo. Porque no es solo mi decisión. Mateo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Anna miró hacia la habitación donde Lucía dormía. Ella también decide. Silencio. Mateo sintió un nudo en el pecho. Es una niña.
No subestimes a los niños, respondió Anna. Sienten todo. Mateo se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Entonces dime qué hago. Silencio. Anna respiró profundo. Primero, deja de intentar arreglarlo todo con control. Mateo no respondió. No es un negocio, continuó ella. No es un problema que puedas resolver. Silencio. Es una vida. Mateo bajó la cabeza. Lo estoy intentando. No lo suficiente. Dolor. Honesto. Directo. Mateo tragó saliva. Entonces dime cómo. Anna dudó. Por primera vez. No parecía segura. Empieza por no irte otra vez. Silencio. Mateo cerró los ojos. No voy a irme. Eso dijiste antes. Y esa frase fue el golpe más fuerte de todos. En la habitación, Lucía se despertó. Mamá. Anna se giró de inmediato. Estoy aquí. La niña se sentó en la cama, confundida. Papá está enojado. Anna se quedó en silencio. No, dijo finalmente. Está aprendiendo. Lucía frunció el ceño. ¿Aprendiendo qué? Anna sonrió apenas. A quedarse. De vuelta con Mateo. La llamada seguía abierta. Pero ahora, ninguno hablaba. El silencio era distinto. No era vacío. Era decisión. Finalmente. Mateo habló. Voy a hacerlo bien. Ana cerró los ojos. No quiero promesas. No es una promesa. Pausa. Es una decisión. Silencio. Ana respiró hondo. Entonces empieza despacio. Mateo frunció el ceño. Despacito. No puedes saltarte 5 años. Silencio. Mateo entendió. Por primera vez. De verdad entendió. Entonces iré paso a paso. Anna asintió, aunque él no podía verla. Paso a paso. Y por primera vez en toda la historia. No hubo pelea. No hubo gritos. Solo, acuerdo. Fragile. Inestable. Real. Si estuvieras en el lugar de Anna, ¿le darías a Mateo otra oportunidad bajo sus términos? ¿O ya es demasiado tarde para reconstruir lo perdido? Escribelo abajo. Backhand index pointing down. Antes de colgar, Mateo dijo algo más. Más bajo. Más humano. Gracias por no cerrarme la puerta. Anna tardó en responder. No la he abierto todavía. Y colgó. Mateo se quedó mirando el teléfono. Pero esta vez, no sintió derrota. Sintió dirección. En la casa, Anna dejó el teléfono sobre la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, exhaló sin miedo. Lucía la miró. ¿Estamos bien? Anna dudó. Luego la abrazó. Estamos empezando. Y afuera, la lluvia finalmente comenzó a detenerse. No era el final del dolor. Pero sí, el inicio de algo nuevo. La mañana llegó sin prisa. Esta vez, no parecía una amenaza, sino una oportunidad. Mateo no durmió. No porque estuviera perdido en el caos, sino porque por primera vez en años, no estaba huyendo de nada. Estaba esperando. Y esa espera dolía más que cualquier tormenta. En la casa de Anna, el desayuno era sencillo. Pan tostado. Leche caliente. Y el sonido leve de Lucía tarareando una canción mientras dibujaba otra vez a su familia. Esta vez, sin dudas. Solo, imaginación. Mamá, dijo Lucía de repente. Papá va a venir hoy. Anna se detuvo un segundo. Su mano con la taza se quedó suspendida. Sí, respondió finalmente. Lucía sonrió como si eso fuera lo más natural del mundo. Bien. Pero Anna no compartía esa facilidad. Porque hoy no era una visita más. Hoy era una decisión real. Un punto de no retorno. A las 10 en punto. Se escuchó un golpe en la puerta. Toc. Toc. Lucía fue la primera en reaccionar. Yo abro. Espera, dijo Anna, pero ya era tarde. La niña abrió. Mateo estaba ahí. Sin traje. Sin abogado. Sin distancia. Solo él. Y en sus manos, un pequeño cuaderno.
Lucía lo miró sorprendida. ¿Veniste? Mateo sonrió. Te dije que lo haría. Lucía lo observó con atención. ¿No estás enojado? Mateo negó. No. Con nadie. Mateo miró a Anna detrás de ella. No. Ese simple no cambió el aire. Anna lo observaba desde la puerta. Sin moverse. Sin huir. Solo, mirando. Mateo dio un paso adelante, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Ya no invadía. Ya no exigía. Solo, estaba. Traje algo, dijo él. Lucía tomó el cuaderno. ¿Qué es? Mateo se agachó a su nivel. Es un libro, de cosas que quiero aprender contigo. Lucía abrió el cuaderno. Dentro había dibujos simples. Palabras escritas con cuidado. Aprender a hacer desayuno. Aprender a peinar cabello. Aprender cuentos. Aprender a estar. Lucía lo miró, impresionada. Todo esto contigo. Mateo asintió. Si tú quieres. La niña sonrió. Quiero. Anna sintió algo romperse dentro de ella. Pero no era dolor. Era resistencia. La última defensa. Mateo, dijo ella. Él la miró. Esto no cambia el pasado. Lo sé. No borra 5 años. Lo sé. No arregla todo. Mateo dio un paso más cerca, despacio. No vine a arreglarlo todo. Pausa. Vine a empezar algo nuevo. Silencio. Lucía tiró suavemente de la mano de Mateo. ¿Puedo enseñarte a desayunar hoy? Mateo sonrió. Sí. Anna lo miró. Y esta vez, no había rabia. No había miedo. Solo, verdad. Entra, dijo finalmente. Una palabra. Pequeña. Pero suficiente. Mateo cruzó la puerta. Y no sintió victoria. Sintió responsabilidad. Los tres se sentaron juntos en la cocina. Lucía hablaba sin parar. Mateo escuchaba. Anna observaba. Pero poco a poco. También participaba. El café se enfrió. El pan se quemó ligeramente. Lucía reía. Mateo intentaba no romper nada. Anna, por primera vez, no estaba esperando una catástrofe. Y entonces, Lucía dijo algo sin pensar. Somos una familia ahora, ¿verdad? El silencio cayó. Mateo se detuvo. Anna bajó la mirada. No era una palabra ligera. No era una promesa simple. Era, todo. Mateo habló primero. Si tú quieres. Lucía miró a Anna. Anna respiró hondo. Y entonces, no respondió con miedo. Ni con duda. Sino con verdad. Estamos aprendiendo a hacerlo. Lucía sonrió. Entonces sí. Mateo miró a Anna. Ella lo miró de vuelta. Y por primera vez en 5 años. No había pasado entre ellos. Solo presente. Después de todo lo que vivieron. ¿Crees que el amor puede realmente reconstruir lo que el tiempo destruyó? ¿O algunas heridas solo aprenden a convivir? Déjalo en los comentarios. Backhand index pointing down. Más tarde ese día, Mateo ayudaba a lavar platos. Lucía le enseñaba cómo secarlos sin romperlos. Anna los miraba desde la sala. Y sin darse cuenta, sonrió. No era un final perfecto. No era un cuento de hadas. Pero era real. Mateo salió al pequeño balcón. Respiró hondo. El mismo aire. La misma ciudad. Pero un hombre completamente distinto. Anna se acercó lentamente. Se quedaron en silencio. No eres el mismo, dijo ella. Mateo asintió. No puedo serlo. Silencio. ¿Te vas a quedar? Preguntó Anna. Mateo la miró. Y esta vez no dudó. Sí. Anna sostuvo su mirada. Y por primera vez, no buscó escapar. Lucía los llamó desde adentro. Vengan. Ambos rieron suavemente. Y volvieron. Porque a veces, el amor no llega perfecto. Llega tarde. Roto. Con miedo. Pero llega. Y esta vez, se quedó. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón,
¿Te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo? Te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.